Un par de años después, la economía de este país sufrió un gran bajo, donde Horacio Spafford y su familia también fueron afectados económicamente y perdió más dinero todavía. Y ellos se dijeron, estos desastres han estado causando un gran estrago en nuestra familia. Por lo tanto, hay que tomar unas vacaciones. Hay que ir allá a Inglaterra. Hay que unirnos con aquel nuestro amigo. En ese tiempo su amigo era el famoso evangelista D.L. Moody. Vamos a unirnos con él, porque el evangelista Moody está teniendo una gran campaña evangelística, una cruzada allá en Inglaterra, y vamos a unirnos para ayudarle. Justo antes de que todos entraran al barco, por esas cosas de la vida, por esos asuntos de finanzas, Horacio Spafford decidió quedarse y decidió no arruinar los planes de la familia, sino mandarlos a su esposa, mandar a sus 4 hijas que vayan a Inglaterra y él los encontraría más después. Ellos entraron en el barco francés llamado Ville du Havre. Y en noviembre de 1873, mientras el Ville du Havre cruzaba el Atlántico, chocó violentamente con un velero inglés. Y en 12 minutos, el Ville du Havre se hundió, hundiendo así a 226 personas. Fue el desastre más grande en la historia hasta que sucedió lo del Titanic, 40 años después. 226 personas perdieron la vida y allí se encontraban las 4 hijitas de Horacio Spafford. Su esposa Ana le envió un telegrama a Horacio Spafford diciendo: solo yo me salvé. Solo yo me salvé. Cuando Horacio Spafford escuchó, rápidamente salió para Inglaterra, tomó un barco para reunirse con su esposa, que estaba, ya ustedes se han de imaginar, desconsolada. Y mientras él iba en ese barco, mientras él iba para encontrarse con su esposa, él iba en la parte delantera del barco. Y entonces el capitán del barco le dice a Horacio Spafford, mientras iban cruzando el Atlántico, el capitán le dice: hemos hecho cálculos cuidadosos y creemos que en este momento estamos cruzando por el lugar donde se hundió el Ville du Havre. Y allí en ese momento, mientras Horacio Spafford fijó su vista en lo que podríamos llamar esas aguas de aflicción, mientras él fijó su vista en esas aguas que hundieron a sus 4 hijas, Horacio Spafford sacó papel y sacó un lapicero y comenzó a escribir las palabras de este canto: está bien con mi ser. Él escribió: when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir: estoy bien, está bien con mi ser. Though Satan should buffet, though trials should come, let his blessed assurance control
that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. Y mientras él cruzaba, él pone estas palabras: de paz inundada mi senda ya esté. La otra estrofa decía: ya venga la prueba, o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor, dice Spafford. A pesar que había perdido todas sus pertenencias, a pesar que había perdido todo su dinero, su hijito de 4 años, su esposa que le encontraron inconsciente y después le mandó el telegrama, sus 4 hijas que se habían hundido, él sacó papel y lapicero y puso estas palabras de este himno que ahora trae esperanza a muchos que están sin esperanzas. El versículo que tuvimos en esta mañana fue Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, el cual dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que pasar por diferentes tribulaciones. Y el versículo 7 decía, we can go to the next one, please. El versículo 7 decía: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, esta es la razón por en veces Dios permite que nosotros pasemos pruebas, porque Él quiere que nuestra fe sea perfeccionada para cuando Él venga por segunda vez. Y saben, Dios en su misericordia, cuando nosotros pasamos por pruebas, Él no nos deja solos. Dios está con nosotros. Como cuando pueblo pasamos por circunstancias difíciles, Dios también está en medio de su pueblo. En el pasado, en los tiempos de el profeta Samuel, el pueblo estaba pasando por circunstancias bien difíciles. Y les invito a abrir la Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo número 12. Primera de Samuel, capítulo número 12. Comenzamos con el versículo número 17. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo número 17. Dice la palabra de Dios, el profeta Samuel hablando a su pueblo: ¿no es ahora la siega del trigo? Y sigue diciendo: yo clamaré a Jehová, y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Verso 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este gran mal de pedir rey para nosotros. Saben, Dios, el propósito que Dios tenía para su pueblo era que ellos sean una luz. ¿Para dónde? Para el mundo. Dios quería que su pueblo sea una luz a aquellos que practicaban la idolatría, aquellos que no conocían al verdadero Dios. Entonces Dios levantó a su pueblo Israel, pero desafortunadamente el pueblo comenzó a desear las costumbres
de los alrededores. Los ídolos de los países de alrededor comenzaron a entrar al pueblo de Israel. Las prácticas de los pueblos de alrededor comenzaron a entrar en el pueblo de Israel a tal punto que ellos dijeron: no queremos que Jehová reine sobre nosotros, queremos que un hombre reine sobre nosotros. Y eso es lo que dice la Biblia. El Señor le dice al profeta Samuel en el capítulo 8, escucha lo que el pueblo te pide, porque no te está desechando a ti, le dice Dios al profeta Samuel, sino a quién, sino a mí, para que no reine sobre ellos. El pueblo les decía: no queremos que reine Dios sobre nosotros, queremos ser como las demás naciones, queremos que un hombre reine en lugar de Dios. Y era en ese tiempo cuando el rey que ellos habían pedido estaba ya reinando por un par de años, que el pueblo de Israel se enfrenta contra una tremenda prueba. Capítulo 13, versículo número 1. La palabra de Dios dice: había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Versículo número 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Verso 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Can we go to the next one, please? Y hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando sentimos que 30,000 carros de guerra vienen para atacarnos? ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos que 6,000 caballos vienen para destruir tu familia y tus hijos? ¿Qué hacemos nosotros cuando una gran multitud viene para borrar tu nombre de la historia de este mundo? ¿Qué hace el pueblo de Dios cuando se enfrenta con problemas y dificultades como estas? 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo, una multitud como la arena del mar vienen para destruirlos. ¿Y cuántas personas tenía Saúl? ¿Cuántos guerreros había en el pueblo de Dios para defender la causa? Leímos que habían como 3,000 hombres. Después se manda unos anuncios y dice la Biblia que el pueblo lo escuchó y el pueblo se juntó tras Samuel para guerrear. Pero al ver lo que estaba sucediendo, el versículo 6 dice de la siguiente manera: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. ¿En qué, hermanos? ¿En qué se escondieron? En cuevas. Se escondieron en fosos. Se escondieron en peñascos, en rocas, en cisternas. Y dice el verso 7: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿De qué manera, hermanos? El pueblo que había quedado iba detrás de Saúl temblando.
Cuando ellos vieron que venía un ejército tal como estos, un ejército tan grande, comenzaron a esconderse. Y es más, algunos comenzaron y hasta cruzaron el Jordán y se fueron lejos de la guerra y dejaron pocos con Saúl para guerrear. Y los que habían quedado, quedaban temblando de miedo. Hermanos, yo no sé, pero noten el versículo 15, noten lo que dice el verso 15. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como cuántos hombres, hermanos, 600 hombres. ¿Dónde estaban los guerreros? ¿Dónde estaban los 3,000 que se habían preparado para la guerra? ¿Dónde estaba el pueblo que escuchó y que vino tras Saúl para guerrear? ¿Dónde estaba el pueblo? Cada uno se está viendo. Cada día más y más estaban saliendo del pueblo. Hermanos y hermanas, es más seguro estar dentro que fuera. La iglesia puede pasar por pruebas. La iglesia puede pasar por circunstancias difíciles, pero Dios está en medio de su pueblo. Y cualquier problema que tengamos que atravesar, Dios va a hacer las maravillas que Él hace, y Dios va a librar a su pueblo. Aunque vengan 30,000 carros de guerra contra la iglesia, aunque vengan 6,000 caballos contra la iglesia, aunque venga una multitud tan grande contra la iglesia, es mejor estar dentro que allá afuera. Es más seguro estar dentro que allá afuera. Hay muchas personas que salen, hay muchos guerreros que caen, pero tú que me estás escuchando, déjame decirte que Dios tiene una obra especial para cada uno de nosotros. Ahora comienza la campaña evangelística. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Nos vamos a ir a esconder? ¿Nos vamos a meter en una cueva? ¿Vamos a cruzar el río para alejarnos? ¿O vas a estar acá para luchar por la causa del Señor? Situación muy desfavorable para el pueblo de Dios. Can we go to the next one? Esto nos está sirviendo. Si pasamos a lo siguiente. Situación desfavorable número 1. El pueblo de Israel contaba con ¿cuántos hombres, hermanos? 600 hombres, pero hombres temblando de miedo. 600 hombres. Y allá venía el enemigo. Situación, circunstancia difícil número 2. Versículo 16. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón, dice el verso 18, marchaba hacia Betorón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Situación, circunstancia desfavorable número 2. El ejército enemigo venía bien organizado con un propósito de eliminarlos. Y dice la Biblia que salieron escuadrones por esos diferentes lugares porque ellos los querían atrapar, los querían embotellar allí para que fácilmente, cuando no tuvieran salidas ni a derecha, ni a izquierda, ni por atrás, y el pueblo enemigo los flanqueaba, iban a ser presa fácil del enemigo, que venía con una multitud tan grande
como la arena del mar. Número 1, 600 hombres temblando. Número 2, un ejército enemigo bien organizado con una multitud de guerreros. Sigamos leyendo. Versículo número 20. Por lo cual todos los de Israel. Verso 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Qué es lo que no se hallaba, hermanos? ¿Qué es lo que no se hallaba? ¿Y por qué son importantes los herreros? ¿Para qué? Para hacer armas. ¿En qué estaban ellos, el pueblo de Israel, en ese entonces? En una guerra. ¿Y qué es lo que faltaba? Sigamos leyendo. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio de un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Verso 22. Y aconteció que en el día de la batalla no se hallaba espada ni lanza en medio de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto solo Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Número 3. No habían armas de guerra en el pueblo de Israel. ¿Son estos, hermanos, circunstancias desfavorables, sí o no? 600 hombres y hombres temblando. Un ejército enemigo que viene como la arena del mar, con 30,000 carros de guerra, con 6,000 hombres de a caballo, listos para destruirlos. Y termina siendo que en el pueblo, en esta guerra que iban a tener, sin ninguna, without a chance, sin ninguna posibilidad de defenderse, porque eran tan pocos y estaban temblando, no tenían armas de guerra. Nadie tenía lanza, nadie tenía espada, solamente Saúl y su hijo. Hermanos, escuché esto de un pastor alguna vez. Y el pastor decía: no le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas, mas dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y siendo que este problema era grande, porque este era un gran problema, circunstancias desfavorables para el pueblo, humanamente hablando, tenían 0% de salir victoriosos. ¿Tenían cuánto por ciento, hermanos? 0% de obtener la victoria, hablando humanamente, porque venía un ejército tan grande que ellos no los podían contener. 600 hombres, un ejército organizado y sin armas. Pero ¿qué hace el pueblo? Muchos se fueron a esconder. Otros se fueron lejos, cruzaron. Pero en medio de la prueba, Dios siempre tiene guerreros fieles. En el capítulo 14, en el verso 1, dice que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl,
dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Verso 3: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Verso 4: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había unas peñascos agudos de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su siervo: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuántos dicen amén? No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y yo no sé si Jonatán había hecho bien las matemáticas. Yo no sé si él sabía contar, pero había una gran multitud como la arena del mar que venía. Yo no sé si sabía contar bien, pero habían 30,000 carros de guerra y 6,000 hombres de a caballo que venían, y ellos ni armas tenían, y los hombres de él temblando. Yo no sé si él sabía bien las matemáticas, pero una cosa sí sé, de que él confiaba en las manos del Todopoderoso. Y él sabía que las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas de nosotros. Él pensaba: yo y mi siervo que carga mis armas, más Dios, somos la mayoría. Wow. ¿Cómo es eso? Yo y mi siervo que carga mis armas, más Dios, somos la mayoría. No importaba cuán grande sea la multitud de los enemigos, Jonatán sabía que donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. Él sabía que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas como maravillosas. Él confiaba, como dice Cristo Jesús: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y en medio de todos esos enemigos, Jonatán, después de orar con su siervo, decidieron caminar hacia adelante y enfrentar al enemigo. Eso es fe. Eso es fe en medio de las pruebas. Eso es fe. ¿Y qué hace Dios cuando hay fe? Aunque sea en 1 o en 2 de su pueblo. Versículo número 13. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba tras él y los mataba. Y fue esta primera matanza, dice el verso 14, que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres.
en el espacio de una media yugada de tierra. Verso 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. Y verso 20 dice: juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Aquí está un hombre con su siervo, el que cargaba sus armas, que hicieron temblar un ejército de guerreros. Y por la presencia de Dios que estaba ahí con ellos, porque ángeles descendieron para escudarlos y para pelear con ellos. Y la presencia de Dios cuando baja en medio de esos dos fieles guerreros, la tierra hasta tembló y entró pánico. Porque el ejército enemigo sabía que aunque solamente fueran dos, pero con Dios a su lado, ellos eran la mayoría. Y temblaron de miedo. Queridos hermanos, allá afuera hay 30,000 carros de guerra. Allá afuera hay 6,000 caballos de guerra. Allá afuera hay una multitud tan grande como la arena del mar. El propósito de la campaña evangelística es hacer frente al enemigo y traer almas a los pies de Cristo. Y en estos días Dios anda buscando guerreros como Jonatán y como su siervo, que estén dispuestos a hacer la obra del Señor, enfrentar lo que sea posible por la causa de Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Hoy comienza la guerra. Hoy todos los alrededores de aquí escucharán la palabra de Dios. Pero Dios te necesita a ti. Dios te necesita a ti. Y en esta mañana, si tú le quieres decir a Dios: Señor, aquí estoy. Úsame. Tal vez no tengo la fe de Jonatán. Tal vez no tengo la fe de su siervo, pero aquí estoy. Úsame. Y si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él pueda derramar su espíritu sobre su iglesia, para que todos los alrededores escuchen de un bendito Salvador llamado Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, aquí estamos en esta mañana. Señor, el ejército enemigo está allá afuera, pero puedes contar con nosotros, Señor, porque queremos servir a nuestro amante y divino Salvador Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y por las almas que perecen diariamente allá afuera. Y por eso, Señor, te pedimos que de una manera muy especial tú puedas derramar tu Santo Espíritu sobre la iglesia de San Bernardino, que hoy tiene campaña evangelística para predicar a Cristo y a este crucificado. Ahora comienza, Señor, esta campaña
para traer esperanza a nuestras vidas y a aquellos que todavía no te conocen. Llénanos, Señor, de ese fervor y llénanos de tu Santo Espíritu, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.